cómo los cambios geopolíticos y los conflictos internacionales nos afectan a nosotros como jugadores de Airsoft. Muy bien, muy buenos días. Ya estamos en el 2026 y corresponde que analicemos algunos de los detalles que han estado sucediendo a nivel internacional. Cualquiera de ustedes podría preguntar de qué manera las cosas que están pasando a nivel internacional pueden afectarnos a nosotros como jugadores de Airsoft, o de qué manera nos puede importar lo que está sucediendo a nivel internacional. Y he aquí la respuesta. Cualquiera de ustedes podría pensar que nos afectan por el valor de los balines, por el valor de las réplicas portadas desde otros lugares. Pero nuestro beneficio directo va más allá de eso y es más instantáneo de lo que ustedes creen. ¿Por qué? Ejemplos. La guerra que se está llevando a cabo en Ucrania. Si nos adentramos en temas geopolíticos, nos hacemos la pregunta ¿por qué Rusia van 3 años ya y no ha podido vencer a Ucrania? ¿Quiere decir que Ucrania realmente era fuerte? Seamos sinceros, Rusia no está luchando en Ucrania contra Ucrania. En estos momentos se está utilizando a Ucrania como el campo de batalla solamente de la guerra entre la OTAN y Rusia. Por eso ha sido más lento el proceso. Como dijo el presidente ruso Vladimir Putin, él no está intentando destruir el país. En pocas palabras, él no está intentando utilizar bombas nucleares robadas a sus enemigos para probarlas en un país extranjero. Ellos están tratando de recuperar porciones de tierra que en su momento les pertenecieron y que por luchas internas y egos mal infundados se fueron perdiendo con el pasar de los años. En pocas palabras, es su gente. Quizás algunos dirán, no, a Putin no es lo que le importa a la gente. Bueno, puede ser que no le importe a la gente. Pero en definitiva, no podemos desmerecer que la guerra se ha ido desarrollando de esta manera. Que la guerra no ha sido solamente entre Rusia y Ucrania, sino que ha sido entre Rusia y la OTAN, usando como campo de batalla a Ucrania. No es que digan, ¡ay, los ucranianos que son fuertes, que son aguerridos! ¿No? Los ucranianos hace rato que murieron. Los pocos que quedan ya no pueden dar mucha batalla. Ya los reclutadores que andan raptando gente en las calles ya no tienen a quién raptar. Raptaron a los cabros jóvenes de 17, 18 años, raptaron a los viejos, han raptado hasta niños con síndrome de Down y los han mandado al campo de batalla. Ucrania ya no tiene gente, ya no tiene a nadie a quien mandar a la batalla. Pero la OTAN sigue insistiendo en esta guerra porque ellos quieren seguir midiendo sus fuerzas en contra de Rusia y no quieren reconocer que perdieron. Pero bueno, eso ya es parte de otra historia. La pregunta del millón es ¿por qué a nosotros como Airsofters nos beneficia o de la nueva captura de un presidente? Nosotros no nos vamos a involucrar en lo que se refiere a la política, en lo que se refiere al robo a un país, a una nación soberana. No nos vamos a involucrar en eso, nos vamos a involucrar en el aspecto que a nosotros nos interesa y que es que, aunque suene fuerte, estos conflictos pueden ser muy tristes. ¿De dónde sacamos nosotros nuestra información para crear nuestras partidas, nuestros eventos de Airsoft? Sí, de las guerras, de las películas basadas en las guerras y de todos aquellos acontecimientos geopolíticos que de alguna manera meten en conflicto a ciertas naciones o a ciertas facciones. Solo basta con utilizar la cabeza y transformar esos eventos en algo que sí nos produzca satisfacción, como es el Airsoft. Soñemos un poco. Sería entretenido que los países pudieran dirimir este tipo de dificultades internacionales por medio del Airsoft, que en vez de guerras con armas reales donde se maten personas, puedan hacerlo en una partida internacional de Airsoft. Ahora, seamos sinceros, entrarían empresas internacionales a mejorar el armamento de Airsoft a niveles impresionantes y normalmente harían trampa en el campo de juego. Pero sería entretenido, nadie moriría, nadie tendría que sufrir mucho más. Bueno, ese es el motivo, o esa es la forma en la cual nosotros como Airsofters nos beneficiamos de estos conflictos y de estos desacuerdos internacionales geopolíticos.